Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes a este concurs, a este talent show. Ara talent, ara nosaltres. Avui vos porto moltíssimes novetats. Vaig a contar-vos qui són els concursants, qui és el jurat, quina és la temàtica d'esta setmana. Moltíssimes coses que espero que estigueu ben atents i atentes perquè comencem. En primer lloc, vull refrescar-vos un poc la memòria i vull dir-vos en què consisteix este concurs. Bé, es tracta d'un concurs en el que dimecres rebreu una temàtica, un núvol de paraules. Avui és dimecres. I tindreu fins divendres per fer esta temàtica en un format audiovisual. Dissabte tindreu un vídeo on el jurat, composat per 3 persones, vos explicarà per què uns vídeos sí continuen i d'altres, en canvi, ja no. Bé, vaig a començar i vaig a contar-vos qui són els concursants, que tinc moltíssimes ganes i molta il·lusió, sincerament. Primer vaig a parlar-vos d'Aitana. Ella és una jove de 16 anys del Port de Sagunt, és autodidacta, no estudia música, però ja compon les seues pròpies cançons. I ho fa en anglès, a més. Soy Aitana Cayuela en YouTube. Tengo 16 años y soy del Puerto de Sagunt, de Valencia. Actualmente estoy cursando primero de bachiller escénico. Bueno, ahora ya no porque por el coronavirus. Y bueno, eso. Y bueno, nunca he ido a clases, pero lo haga bien o no, llevo toda la vida cantando. Y desde hace un año empecé a tocar el ukelele y el piano por mi cuenta. Y suelo cantar principalmente en inglés, porque estoy más cómoda, pero en castellano y valenciano también. Idiomas. Algunos de mis referentes pueden ser Fifth Harmony, Bea Miller, Queen, Amy Winehouse, muchos. No acabaría. Voy a parar. A mí lo que me gustaría ser es un apoyo o una figura en el que alguien se pueda ver reflejado y no sentirse solo, ¿sabes? O sea, que alguien es como tú y que no estás solo en el mundo, ¿vale? Porque hay mucha gente que no tiene ejemplos a seguir y eso está feo. Y bueno, lo que voy a aportar en el concurso pues va a ser mi voz y las canciones que pueda escribir o versionar y tocar. Aitor és valentuber, ell és un expert en jocs de taula, especialment amb el Monopoly, ha creat un Monopoly, el Monopoly Festi. A més, té 18 anys I penyeta, em diuen Aitor, soc del poble de la Comunitat Valenciana Altea i tinc 18 anys. Soc estudiant de segon de batxillerat i en el meu temps lliure m'agrada fer vídeos d'humor i entreteniment en València, en el meu canal de YouTube i a TV. Entre altres vídeos hem fet alguns, com per exemple creant un tauler de Monopoly amb grups de festivals amb grups valencians per a confeccionar un festival de música que té un munt de repercussió. Gràcies a ell vaig així a la ràdio de Punt. També he participat en un concurs que vau fer des d'Ara Nosaltres, en el qual vaig contar el que feia durant el confinament i ho vaig fer versionant la cançó de Mediterrània de la Fúmiga i vaig guanyar el concurs. He participat en la iniciativa de Sempre Teu a Casa de la Generalitat amb alguns vídeos sobre com fer xapes de botella però de futbol i de bàsquet. I no sé, fer moltes mogudes, he eixit en el videoclip de la Fúmiga, he creat una carta de la Feira Calavera, vaig fer també alguna altra versió de cançó, conte de moltes anècdotes, parlem de música, parlem de coses, m'agrada fer vídeos dinàmics, guais, divertits i, no sé, de lo que me mola, del rollito i per la gent de la terreta. M'apeteix participar en aquest concurs ja que ho veig com un repte, treure un vídeo amb la temàtica que decidiu, en 2 dies pensar i dur a terme tot el vídeo, el que se m'acudisca, el que me vinga al cap sobre la temàtica que hàgiu suggerit i per descomptat ho faré en valencià i algo creatiu i que siga guai, que siga el meu estil, així que res, espero que m'agafeu i ja me digueu alguna cosa. Una salutació.
Anna té 20 anys, és de Bellreguard i li encisa la fotografia. Hola, soc Anna Costa Pellicer, tinc 20 anys i visc a Bellreguard, un poble al costat de Gandia. Jo practico la fotografia, he fet alguns vídeos per amics, per a alguna gent que m'ha contratat, també dibuixo un poc, sobretot el que són dissenys per a tatuatges i demés. Després també he fet algo de còmics i, bueno, la meva motivació per a fer aquest tipus de pràctiques, de dinàmiques, ha sigut veure el món en una altra perspectiva, en altres ulls, per a que la gent es doni compte de tot allò que té bellesa interior i que realment no ens estem donant compte de totes les meravelles que té aquest món per ensenyar-nos i com estem destruint-les a poc a poc. Lucía és de l'Horta Sud, ella té 18 anys, li encanta el món audiovisual i ja ha fet alguns treballets. Hola, soy Lucía Sevilla y tengo 18 años. Hago este vídeo para presentarme al casting de Ara Talent, la iniciativa de Ara Nosaltres, y bueno, pues quería presentarme un poco, ¿no?, para que me conocieseis. Me encanta el mundo audiovisual, ¿no? Siempre que ha habido que hacer algún proyecto así de clase, algún vídeo o algo que conllevase desarrollar, ¿no?, de alguna manera la creatividad, me encantaba hacerlo, me lo pasaba en grande y bueno, pues eso ha derivado en lo que estoy estudiando ahora. Ahora mismo estoy acabando segundo de grado medio de Video DJ, que es la familia profesional, ¿no?, de imagen y sonido, y bueno, me gustaría seguir formándome en un futuro para poder terminar trabajando de lo que de verdad me gusta, que son producciones, contenido audiovisual en general. ¿Qué más? Bueno, también he hecho mis pinitos como actriz, ¿no? Llevo 4 años estudiando en una escuela de arte dramático de Valencia, que se llama O. Y bueno, 2 de las obras que hemos hecho las hemos realizado en el Teatro Olimpia de Valencia. Y bueno, también aparte tuve la oportunidad el año pasado, gracias a un proyecto de final de curso, junto con una compañera, de crear un cortometraje que terminamos subiendo a YouTube y bueno, ahora mismo tiene más de 2,7 millones de visualizaciones, que también es gente. Soy músico, toco diversos instrumentos, estuve un tiempo en el conservatorio y bueno, algunos de ellos los he aprendido por mi cuenta. Y nada, todo lo que es el mundo artístico en general, actuación, cine, teatro, música, me encanta. Todo eso me apasiona, es de verdad lo que me llena y lo que me gustaría terminar haciendo en un futuro, ¿no? Y bueno, esta iniciativa me parece una muy buena manera de desarrollar, ¿no?, que es el potencial, la creatividad y de alguna manera, pues en esta situación, entretenernos y entretener a la gente, ¿no?, los espectadores, a quien quiera vernos, y nada, de una manera bastante original y eso. Simplemente quería darme un poco a conocer, ¿no? Así que nada. Yo y nada, me encantaría formar parte de este proyecto, así que nada, simplemente eso. Adiós. Michelle Gómez, a ella li fascina la música, el ball i té una veu molt bonica. A ver si se me ve bien aquí.
creo que sí. Hola, soy Michelle, Michelle Gómez. Hola, voy a empezar otra vez con la presentación porque no me ha gustado nada la otra. Soy Michelle Gómez. Michelle Gómez. Tengo 21 años. Haciendo un vídeo para el siguiente concurso. Esto es de queda de que me pongo nerviosa. No lo voy a coger, no lo voy a coger. Madre mía del Señor. ¿Qué me gusta la música. Todos los días son iguales. Despertarse e imaginar que las cosas han cambiado. Ahora mismo pocas cosas tienen sentido. Y el mundo que me rodea de la cama a la cocina se convierte en algo detestable por donde caminar todas las mañanas. No me da vergüenza decir que estoy enfadada con el mundo por algo que no entiende nadie. Aunque tal vez debería recordarme y hacerme saber que yo también he sido cómplice de la devastación de este planeta. Mi nombre es Michelle. Mis amigos me llaman Michu. Tengo 21 años y mi futuro es la inestabilidad de decisiones que van volando como la alfombra de Aladín por cada continente y por cada país. Cerca de... Bueno, es que ¿para qué queréis saber dónde vivo? ¿Para qué cuento eso? Me gusta comer, eso sí que es importante. Me gusta comer, aunque me gusta mucho que me cocinen. No me gusta cocinar. Mar és d'Alzira, estudia comunicació audiovisual a la Jaume I de Castelló, li encanta la fotografia, dibuixar i fer vídeos per a YouTube. T'esperem pel món Valentuber! Em sent super youtuber en estos moments. Bueno, hola a tots i a totes, jo sóc Mar Murillo, visc a Alzira, un poblet o una ciutat, depèn de qui li preguntes, a uns 30 minuts de València. Si vas en cotxe, clar, si vas en Renfe, pues, igual són uns quants més. Tinc 21 anys, encara que si em preguntes un altre dia, possiblement no tinc 21 anys. Estudio comunicació audiovisual a la Universitat Jaume I de Castelló. Realment volia estudiar medicina. Entre les meves aficions està la fotografia. Fa 6 anys que vaig començar amb una càmera analògica, no perquè no existirien les digitals, sinó perquè era la que més ama tenia per casa. Gràcies, papà i mamà. Una de les altres aficions que tinc és dibuixar, encara que de vegades passen coses estranyes. Mamà, saps on estan els meus dibuixos? Ja t'ho he dit, es vas tirar a la paperera. També m'agrada molt llegir i de vegades acumular llibres. La música és una altra de les meves aficions. I, bueno, és cubos de Rubik, és videojocs. Escalar, els animes, veure Netflix, jugar amb la meva gossa, beure cervesa i trobar a faltar quedar amb els meus amics, donada aquesta situació tan extraordinària. La que desconeixia fins ara era la de gravar-me vídeos per a YouTube. Espero que vos hagi agradat la meva presentació i ens veiem o no en un pròxim vídeo. Adeu! And though I may hurt sometimes, I know I will be alright. I wanna show you the place I love. Ella és Mireia Raval, té 21 anys, és de València i ha fet fotografies en una escola de surf molt original i interessant. A més, és realitzadora audiovisual. I wanna show you the place I love.
Me llamo Mireia Raval y os voy a contar un poco de mí mientras exporto un vídeo. Tengo 21 años y vivo en Valencia. Hace 2 años acabé el módulo superior de realización de proyectos audiovisuales y espectáculos. Después de eso he estado trabajando de cámara en una escuela de surf y en una empresa de vídeos especializada en bodas. Paso la mayor parte de mi tiempo en el ordenador y cuando salgo de casa soy la típica persona que siempre está con la cámara. Una de las cosas que más me entretiene es hacer fotomontajes en Photoshop y pequeños vídeos con reflexiones o mensajes para Instagram. Me presento al concurso de Ara Talents porque creo que es una forma divertida de pasar el tiempo ahora en cuarentena, de desarrollar la imaginación y de participar en un nuevo reto. Muchas gracias por verlo. Míriam és alacantina, s'estima ajudar als altres, és treballadora social i a veure què ens sorprèn. Hola, què tal? Em presente, soc Míriam. Tinc 22 anys i soc d'Alacant. Soc treballador social, actualment en una fundació amb persones amb diversitat funcional. A part, fa 7 mesos vaig decidir emprendre el meu negoci online de menjar saludable i estic molt contenta amb això. Si he de parlar de les meves habilitats, pense que una de les habilitats que tinc és dibuixar, ja que sempre se m'ha donat bé des que era petita. I a part, escric, m'encanta escriure i actualment estic escrivint el meu llibre que espero publicar d'ací poc. Bueno, i què dir-vos? Pense que realment la meva verdadera virtut és la meva actitud, ja que sempre afronto les coses d'una manera positiva. I bueno, altra de les coses que se'm dona bé i m'encanta és la reposteria, però bueno, sempre saludable. Sergio és youtuber, així es defineix, i per a ell és una forma de vida. Mi nombre es Sergio Jurado, tengo 21 años y me estoy presentando para Ara Talent. Como veis por los cortes os podéis hacer una idea de cuál es mi talento, ¿no? Ser youtuber. ¿Eso es un talento? Parece ser que sí. Voy a contaros un poco sobre mi proyecto, que es Sergio Jurado, que es mi canal de YouTube. Sergio Jurado es como una salida del mundo cotidiano. Es como mi salida a expresarme todo lo que necesito expresar y un espacio donde mi creatividad cobra vida. Yo también he hecho teatro mucho tiempo, pero mi talento en sí es YouTube. La perseverancia que he tenido dentro de esta plataforma. Llevo 4 años, solo tengo casi 4.000 suscriptores y esto es porque no hago un contenido que es como... ¿Cómo lo expreso? No hago un contenido que vende, hago un contenido propio, hago mis movidas de la cabeza, hago igual retos extremos parodiándolos, hago sketches con, yo qué sé, incluso 20 personajes en un sketch, todos interpretados por mí. Es un canal que yo diría muy personal, pero eso no quita todo el trabajo que lleva detrás y creo que también ese es otro de los talentos a remarcar. Yo creo que los talentos que podrían surgir de aquí es la perseverancia y la creatividad. Estamos muy acostumbrados a que nos digan que los talentos es actuar, bailar, cantar, magia... Pero ¿y la creatividad? Es una parte fundamental de todas estas. Sin creatividad no podrías escribir canciones, no podrías crear coreografías, no podrías inventarte trucos de magia. Y la perseverancia también está ahí, no rendirte, mejorar día tras día. Pues este es Sergio Jurado. Creatividad, perseverancia y una mezcla de cosas que tengo en la cabeza. Tenía pensado enseñaros todo mi potencial aquí en esta presentación, pues igual hacer efectos especiales, enseñaros más de mi formato youtuber, sacar 20 personajes de la nada, hacer una pelea épica... Pero yo he dicho no, y no porque creo que en este formato tan interesante de que nos pongan una prueba semanal, creo que va a ser donde debáis descubrir todo mi potencial. Dicho esto, espero que pueda entrar al concurso y disfrutemos todos juntos y compitamos de una manera sana y a ganar. I Tomàs és valencià, és actor, té 23 anys i li encisa la poesia i l'escriptura.
soy Tomás, tengo 23 años, soy de aquí de Valencia, de la Malvarrosa y nada. Soy actor, también escribo un poco, escribo textos, poemas y canto un poquito. Y nada, voy a recitar uno de mis textos y a cantar un poco. La añoranza del silencio cada vez más constante. Estruendos en la calle, matando sueños a millares. Mientras yo, escondido en mi trinchera, observando la vida o lo que quedaba de ella. ¿Qué sería eso que en mí hacía mella? Algunos lo llamaban catástrofe, otros guerra. Dos bandos, un destino. Lucha de egos, un castigo. ¿Qué más da quien fuera el vencedor o vencido? Aquí lo único que importaba era salir vivo. No había entorno más deprimente. En el suelo cuerpos inertes devorados por serpientes. Pasamos de ser cazadores a ser cazados. Fuera cual fuera el resultado, yo sabía que esta guerra no la había ganado. Y nada, voy a cantar una canción, un cachito acorde un poco a este texto, o yo lo considero así, y nada. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Lo que haría porque estuvieras tú, porque vivieras tú conmigo. Y nada, espero que os guste, un saludo y espero que nos veamos pronto. Ara, després de presentar-vos als concursants i les concursants, vull presentar-vos al jurat, un jurat composat per 3 persones que ara mateix vos vaig a explicar. La primera d'elles és Teresa Patapum. Vos sonarà del canal de YouTube en valencià, del canal Valentuber, Teresa Patapum, Patapum Pam Pam. Ella és una dona supercreativa, té 31 anys, és mestra de música i sap moltíssim sobre el món audiovisual, sobre la creativitat i com compaginar les dues coses i fer una bona barreja. Emma Tomàs és periodista, és especialista en el món audiovisual, té un canal de YouTube en valencià que es diu Diàlegs, on fa entrevistes tant a músics com a personatges importants del món valencià. I Sergi Pau, ell és estudiant de periodisme, és redactor de la revista Valentubers a més, i és un crac en el món audiovisual, en sap molt i segur que ens donarà molts bons consells. Així que ara, per favor, ben atents i atentes, concursants, perquè així ve el repte d'esta setmana. Avui és dimecres, teniu fins divendres per fer-lo i dissabte rebreu les valoracions i sabreu quins vídeos, quins concursants continuen i quins, malauradament, no. El repte consisteix a construir una idea creativa a partir d'aquestes idees: futur, esperança, horitzó i temps de canvi. Segur que escoltant-me ja esteu pensant, ja esteu donant-li al cap per trobar una idea original que puga entusiasmar a este jurat. Així que esperem els vostres vídeos, que avui és dimecres, divendres, teniu fins divendres i ja sabeu, continuarem dissabte amb un nou vídeo on vos explicarem les valoracions del jurat. Així que poseu-vos a la feina.